Hola, bienvenida y bienvenido a esta presentación que voy a hacer, que se titula Diseñar centrado en las personas. Yo soy profesor del Departamento de Ingeniería en Diseño y enseño hace varios años en la carrera de Ingeniería en Diseño Producto, en las asignaturas de taller de productos, taller de título. Y bueno, mi área de especialización tiene que ver con la interacción humano-computador y con los métodos de diseño centrado en el usuario. Y desde esa experiencia quiero hoy día presentarle este tema. Por supuesto, también este tema se conecta a lo que hacemos los ingenieros en diseño de productos. Yo soy ingeniero en diseño de productos también. Y eh, es bien relevante en el fondo que podamos centrar nuestros diseños en el usuario y en las personas, porque en realidad si no hacemos eso, lo que a veces corremos el riesgo es de crear cosas que resultan inútiles, ¿ya? O resultan poco eficientes. Y nosotros como profesionales estamos preparados para responder a las necesidades de la sociedad a través de nuevas soluciones que pueden ser productos o servicios, puede ser una aplicación, puede ser un mobiliario, un envase, pero lo que tratamos siempre de enseñarle a nuestros estudiantes es que tienen que partir con las necesidades de la persona que va a utilizar algo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay dos preguntas que resultan relevantes para partir, digamos, contándole un poco sobre este tema. Estas preguntas son: ¿cuánto deberíamos fijarnos en la necesidad de las personas? Porque también nos podemos fijar en la tecnología, nos podemos fijar en aspectos económicos también para cuando estamos pensando en algo nuevo. Y también qué pasa cuando una solución no toma en cuenta a los usuarios. Eso también resulta bastante importante, como entender qué pasa cuando algo no tomó en cuenta a los usuarios simplemente o los estudió muy poco. Entonces, acá lo que sucede generalmente es que nuestras ideas, cuando en el día a día a veces se nos ocurren cosas, siempre partimos como con cómo vamos a resolver algo, con la solución. Y, y lo que podemos ver, o sea, eso lo hacemos frecuentemente porque nosotros como usuarios también, como consumidores, vemos que hay muchos productos parecidos que resuelven la misma necesidad. Entonces, generalmente cuando pensamos en resolver algo, partimos como con diferentes ideas de soluciones y partimos como organizando esa idea y pensando cuál puede ser mejor o por qué, cuál puede ser más eficiente, más bonita, etcétera. Pero la idea central que yo quiero como ir transmitiendo en esta presentación es que deberíamos, antes de pensar en la solución, pensar en las necesidades de las personas. Eh, ¿Por qué es así? ¿Por qué deberíamos pensar en las necesidades de las personas? Bueno, porque las personas, cuando tenemos necesidades, estamos siempre inmersas en un contexto, en una situación. Y esa situación es súper importante que nosotros como ingenieros en diseño la podamos entender para poder crear cosas. Imagínense que tienen una emergencia de salud y tienen que ir al centro de salud más cercano o el más utilizado en el pasado. Lo que vamos a hacer generalmente es buscar en internet eh, algún hospital o alguna clínica donde nos hemos atendido anteriormente. Pero si estamos en una emergencia, vamos a querer encontrar rápidamente cómo llamar o cómo comunicarnos para que nos atiendan, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, la página de este hospital, podemos ver que arriba, a mano derecha, inmediatamente salta a la vista un icono con un teléfono y salen dos teléfonos, mesa central y urgencia. Entonces acá lo que yo puedo ver es que este sitio está respondiendo súper bien a las necesidades de alguien que necesita acceder rápidamente a un servicio de salud. Y esto es bastante frecuente. Si vemos otro servicio de salud privada, es lo mismo. Podemos ver arriba la palabra rescate con una sirena y salen dos números, un número fijo y un celular. Entonces acá vemos que estos dos sitios, que pueden corresponder a realidades diferentes, salud pública, salud privada, los dos están respondiendo de la misma forma al problema o a la necesidad que podría tener alguien de
una asistencia con urgencia. Y a mí me parece importante esto porque acá puedo ver que quienes diseñaron esto, quienes lo crearon, se pensaron en el contexto de uso del usuario. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, afortunadamente estas cosas se vienen haciendo hace tiempo y se han ido perfeccionando. Entonces hoy día tenemos, por ejemplo, tenemos procesos o pasos a paso que nos indican cómo deberíamos eh, diseñar para estar centrado en las personas y en los usuarios. Este ciclo que vemos acá parte con planificar el proceso centrado en el humano, entendiendo después su contexto de uso, especificando los requerimientos del usuario y organizacionales, y también pasando después por producir las soluciones de diseño y evaluarlas con los usuarios para saber si realmente comprendimos bien el contexto de uso. Lo importante de esto, ¿por qué deberíamos hacerlo? Es porque de esa forma vamos a obtener soluciones que son validadas con los usuarios. En realidad prácticamente toda solución que resulta altamente utilizada son soluciones que en algún momento fueron también altamente validadas. Es decir, es muy infrecuente hoy día ver que alguien salga al mercado y que le vaya bien con algo que no testeó o con algo que no, digamos que no le preguntó a nadie qué le parecía y lo creó y lo lanzó. Eso es muy infrecuente. Puede suceder, pero en general el caso de, por ejemplo, aplicaciones famosas o productos que son famosos, digamos, o digamos, harta gente los utiliza, el caso es que el desarrollo de esas cosas pasó por varias etapas como la que yo le mostraba acá en este ciclo. Y en el fondo validar la solución y saber que funciona bien nos va a asegurar que tengamos usuarios felices. Es tan simple como eso. Si nosotros hacemos algo que es positivo para alguien, esa persona va a querer utilizar nuestro producto, lo va a recomendar y lo va a querer como utilizar frecuentemente. Y vamos a evitar tener usuarios confundidos. Vamos a evitar, por ejemplo, crear productos que pueden ser muy complicados o muy confusos para un usuario que nosotros conocimos, que tal vez incluso perfilamos o definimos, como en este caso acá. Eh, Porque en el fondo el saber quién es nuestro usuario a veces no es suficiente. Tenemos que también preguntarle después a la persona qué le parece nuestra idea, qué le parecen nuestros prototipos antes de poder avanzar a implementarlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo les voy a mostrar 4 métodos asociados a este proceso, que son 4 métodos que se utilizan mucho de manera profesional para diseñar centrado en las personas, diseñar centrado en los usuarios, diseñar centrado en las necesidades. Esos métodos son las entrevistas, un método que se llama personas, storyboard y prototipo. Los voy a revisar de manera muy, digamos, por encima, no voy a profundizar mucho en ellos porque la idea de esta presentación es introducirlos como al diseño centrado en las personas y que ustedes entiendan sobre todo la importancia de hacer esto. Entonces revisemos el primer método de la entrevista. Este es un método, digamos, muy difundido y probablemente ustedes han hecho entrevistas alguna vez en la vida, han entrevistado a algún compañero o algún apoderado, algún familiar, han hecho como una serie de preguntas, ¿cierto?, para conocer sobre un tema. El método de la entrevista se ha vuelto muy importante porque también es un método que resulta como más económico de implementar en general, ¿ya? O sea, nos resulta muy difícil, si lo pensamos, preparar unas preguntas y contactar personas para poder hacerlas y grabar o poder tomar nota de lo que nos dicen. Y el caso es que de repente, a pesar de lo simple que puede ser, igual no se hace, ¿ya? Y los usuarios y las personas a veces tienen problemas con los sistemas, ¿cierto? Como el caso de la gente que, no sé, durante la pandemia compraba productos online y después le llegaba otro producto
que no era el que habían comprado, con otra talla, con otro color, etcétera, o que simplemente a veces no le llegaba tampoco. Entonces, la entrevista es una buena forma de conocer los problemas que tiene la gente y es una forma muy efectiva de escuchar las necesidades de las personas. Las necesidades que las personas nos van a expresar o nos van a de alguna forma comunicar en una entrevista pueden ser explícitas o implícitas. Por ejemplo, una necesidad explícita es cuando la persona te dice el producto me llegó en otra talla. Entonces, claramente la necesidad de la persona es que se le asegure el envío del producto seleccionado y que si es que le mandan el producto equivocado, que el proceso de devolución o cambio sea expedito y sea fácil. Pero también cuando uno entrevista, las personas pueden decir las cosas como entre líneas y como que hay que interpretarlas. Por ejemplo, imagínense esta frase que dice, cuando quiero pagar me lleva a otra parte y no puedo volver si es que me arrepiento y quiero cambiar la talla a última hora. Entonces ahí la necesidad no está tan clara, pero podemos analizar un poco la frase y podemos llegar a la conclusión que la necesidad de este usuario es tener un acceso fácil a cada paso del proceso de compra. Entonces la entrevista en el fondo es un método bastante efectivo y aun cuando tal vez desde afuera puede parecer bastante simple, puede no serlo en algunos casos, o al menos hay que asegurarse de seguir 3 etapas, que son estas 3 que yo les estoy mostrando ahora, que son una etapa previa a la entrevista, donde tengo que preparar la entrevista. Después va a venir la etapa de la entrevista en sí misma, donde esencialmente tengo que escuchar, tengo que empatizar y aprender. Y tengo que también después tener una etapa posterior en que reflexiono y ajusto mis preguntas en caso de que vuelva a hacer la entrevista. Estas 3 etapas siempre es bueno seguirlas, no es recomendable salir a hacer entrevistas así nomás, sino como que hay que preparar antes las preguntas, hay que saber cómo voy a abordar a las personas y cómo las voy a invitar a que me ayuden y a que participen en mi entrevista. Y tengo que también asegurarles ciertas cosas. Si la persona no quiere que la graben, yo no la voy a grabar. Tengo que pedir permiso para grabar. Tengo que contarle para qué va a ser la entrevista. Si se va a difundir o publicar o si solamente la voy a utilizar yo para un estudio interno o una investigación propia. Entonces, no voy a profundizar más en las entrevistas, pero quiero en el fondo que quede claro de que la entrevista es un primer método que pueden utilizar para diseñar pensando en las personas o centrado en las personas, y es un método que en realidad no requiere mucha preparación o quizá mucho estudio, podríamos decir. Es algo que hay que practicar desde mi perspectiva y que hay que también preparar. Creo que la entrevista es algo que quizás, digo, es simple de comprender cómo se hace, pero diferente es hacerla y ir aprendiendo en la medida que entrevisto personas cómo hacerla mucho más efectiva. Otro método, en general estos métodos, yo siempre le digo a los alumnos que son métodos como bien obvios, como que en el sentido que no sé, yo no encuentro que sean como complicados en la teoría. Quizás la parte más difícil es justamente implementarlos y hacerlos y ganar experiencia haciéndolo. El caso del método de persona es un método que consiste en crear personajes ficticios, en imaginar diferentes tipos de usuarios que podrían usar un servicio, un producto, un sitio, una marca. Y al crear personas lo que estamos haciendo en el fondo es comprender las necesidades de los usuarios a nivel de su experiencia, de cómo se comportan, de sus objetivos. Y principalmente nos ayuda a nosotros como diseñadores, como innovadores, como ingenieros a salir de nosotros mismos, de lo que nosotros pensamos y centrarnos en las personas y sus necesidades. Lo interesante de este método es que no solamente consiste en como perfilar a un usuario, sino también tenemos que imaginar en qué escenario, en qué contexto este usuario está realizando una tarea o está queriendo lograr una meta. Y por eso también es como puede ser bastante realista. O sea, nosotros podemos como aproximarnos bastante bien sin necesariamente
¿cómo decir? Podemos aproximarnos súper bien a lo que el usuario vive en el día a día, sin necesariamente tener toda la información de lo que ahí pasa, porque igual consiste en tratar de imaginar algunas cosas o suponer algunas cosas, y hay otras cosas que tengo que también tenerlas conectadas a lo que conozco. Puedo haber hecho un par de entrevistas y con esa entrevista ya puedo generar un perfil más amplio de usuario. ¿Cómo se ve un persona? Un persona en el fondo es como una ficha, una lámina, donde yo coloco la foto de la persona. No tiene que ser la foto real, puede ser una foto ficticia que representa a la persona. Puedo colocar cuál es su mentalidad, puedo inventarle un nombre, puedo inventarle datos demográficos como edad, si tiene familia, si tiene, digamos, si está casado o no, si tiene hijos, etcétera, si es viudo, separado, etcétera. Puedo también como imaginar una biografía personal, y también imaginar como qué tipo de personalidad o qué tipo de productos utiliza, qué cosas lo frustran. Entonces todo lo que está acá en el fondo es ficticio, es inventado. Pero es inventado a partir de cierta información que yo ya puedo haber recolectado a través de entrevistas o a través de observación. Y lo que hacemos con las personas es como, en el fondo, generar una síntesis de todas estas observaciones o información que podemos tener de muchos usuarios o de muchas personas, y las tratamos como de colocar en un solo personaje que puede representar las necesidades de todos ellos. Y lo interesante es que con esto también se nos vuelve como más real nuestro usuario, y vamos a como empatizar más con sus necesidades cuando empecemos a crear cosas. Entonces muchas veces lo que los equipos hacen es imprimen estos personas y los pegan en la oficina, de modo que se acuerden siempre que están diseñando para alguien, que es esa persona que imaginaron o que crearon. Un tercer método es el storyboard, y el storyboard es bastante entretenido porque nos sirve para proyectar situaciones en las que nuestro producto o servicio va a ser utilizado. Y al proyectar la situación, nosotros lo que hacemos en el fondo es como que le damos movimiento, le damos dinamismo al uso. Una cosa es imaginar, o sea, una cosa es cierto, entrevistar, salir a la realidad, preguntarle a las personas lo que necesitan. Después puedo crear un persona o varias personas donde yo voy a como condensar o sintetizar la información de los usuarios, sus perfiles. Y después un tercer método que se puede conectar a los dos primeros, el storyboard, donde yo esos personas los pongo a como vivir una situación ficticia, una situación de un problema donde van a utilizar el producto que estoy imaginando. Entonces, a través del persona, a través del storyboard, lo que hacemos es mostrar esta secuencia de eventos que nos van a ayudar a comprender quién, dónde y cómo el usuario usaría la idea que nosotros estamos pensando. Ojo que no necesitan ser obras maestras de dibujo. Yo he visto storyboards súper buenos, súper entretenidos, hechos con dibujos muy simples, con monitos de palitos. Así es que aquí no hay que ser un Picasso o un Da Vinci para pintar, sino que basta con que el dibujo se entienda. Les voy a mostrar un ejemplo de un storyboard de una película, de La Momia, en que podemos ver cómo el storyboard que crearon antes de la película dio lugar a algunas de las escenas más importantes de la película. Entonces acá uno se da cuenta claramente que el storyboard es súper útil, porque puede generar como toda la situación que después la película implementó, digamos, de manera real y de manera como profesional. A ver si lo puedo ver. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una escena que está siendo dibujada, o sea, que está retratada acá abajo, de una tormenta de arena, y acá arriba en la película vemos la situación de la tormenta de arena, ¿cierto? Aquí está el piloto, el héroe, lo vemos dibujado con una expresión de sorpresa o de miedo, y acá está la situación de la película. Y así es como, bueno, no vamos a ver todo este video,
pero es un buen ejemplo de cómo el storyboard o esta secuencia de eventos que nosotros dibujamos puede servir después para crear la película, para crear el producto. Y el último método es el prototipado de papel. Sí, podemos prototipar con papeles. Y eso es algo que siempre yo motivo a que nuestros estudiantes hagan, porque es un método muy económico, muy rápido, también puede ser súper entretenido y puede ser súper efectivo. Entonces, el prototipado en general consiste en crear de forma tangible artefactos o soluciones en varios niveles de resolución o fidelidad. Cuando decimos fidelidad es que en el fondo, si yo por ejemplo estoy pensando en una aplicación que tiene un botón, ese botón puedo hacer que se vea igual como va a ser al final, o puedo dibujarlo con un cuadrado y pintarlo con un lápiz de color y se va a entender que es un botón, pero va a ser el prototipo de baja fidelidad. Si hago un botón en un prototipo digital que yo puedo apretar y se activa de verdad, va a ser un prototipo de alta fidelidad. Entonces, obviamente a mayor fidelidad o mayor resolución, el tiempo que tengo que dedicar es mucho mayor. En el caso de los prototipos de papel, son prototipos que toman poco tiempo, que tal vez no se van a parecer al producto final, pero que son igualmente útiles para poder recibir retroalimentación de los usuarios sobre la idea. Podemos entender el prototipado de manera general como el proceso de pensar con las manos. Y acá hay dos ejemplos, digamos, en imágenes de aplicaciones en papel. Acá incluso hicieron como en madera una tablet y pegaron el papel con la aplicación. Y lo que uno puede salir es con esta tablet, mostrársela al usuario y le puedo mostrar como las diferentes pantallas de una aplicación y las puedo ir cambiando a mano y la persona puede ir como haciendo el gesto de, por ejemplo, qué cosa apretaría para ir al menú o para salir de la aplicación, etc. Entonces, el prototipado en papel resulta útil igual, aun cuando la interacción con el papel, desde el punto de vista del usuario, puede ser como distante a lo que va a ser la aplicación real y la interacción real. Pero sirve para poder identificar problemas de navegación, problemas de tamaño de las cosas, o que faltan pasos que de repente nos saltamos, etc. Así es que siempre no se olviden que pueden hacer un buen prototipo de papel y va a ser muy útil si es que salen con este prototipo, por ejemplo, hacer una entrevista sobre qué piensa la gente del producto. Y esto lo pueden hacer en un par de horas. Entonces, ya para ir finalizando, la idea clave del diseño centrado en las personas es que tenemos que conocer bien las necesidades antes de crear la solución. Y para eso hay un proceso y hay métodos. Y en esta presentación les mostré 4 métodos: la entrevista, persona, storyboard y prototipo. Y los podemos usar siempre. Son métodos como totalmente bienvenidos a ser utilizados cuando estamos creando cosas nuevas y queremos como asegurarnos que la solución que estamos haciendo va a responder de manera adecuada a las necesidades. Así que con eso me despido, espero que les haya gustado y si tienen dudas o cualquier cosa nos contactan, me escriben por correo y podemos responder a todas sus preguntas sobre la carrera o sobre estos temas de metodologías de diseño centrado en las personas. Muchas gracias.